El capítulo 8 de El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, es una profunda reflexión sobre temas espirituales centrales para la comprensión de la moral cristiana, especialmente en relación con las aflicciones, las expiaciones y el sufrimiento humano. Este capítulo conecta directamente las enseñanzas de Jesús con la visión espírita de la justicia divina, presentando las dificultades de la vida terrenal como oportunidades de superación espiritual. El principal mensaje que transmite Kardec es que las aflicciones, lejos de ser vistas como castigos arbitrarios, son consecuencias de acciones pasadas, muchas veces de existencias anteriores. El sufrimiento es, por tanto, una manera de redimir las faltas y, a través de él, el espíritu se purifica, ascendiendo espiritualmente. Además, el capítulo expone la importancia de la misericordia como virtud fundamental para la práctica cristiana y la relación con Dios, y presenta la idea de que la ceguera, aunque parezca una maldición material, puede, desde una perspectiva espiritual, ser una verdadera bendición, acercando al individuo a la luz divina. El capítulo comienza con una reflexión sobre la misericordia, que es una virtud esencial en el cristianismo, tal como lo enseñó Jesús. Destaca que las personas misericordiosas, que practican el perdón y la bondad, son las verdaderamente bienaventuradas. La misericordia es vista no solo como un acto de generosidad, sino como un reflejo de la naturaleza divina misma, ya que Dios, en su infinita bondad, es misericordioso con todos los seres. Las personas que practican esta virtud, por tanto, se acercan a la luz divina y se preparan para las bendiciones del reino de Dios. Kardec conecta la misericordia con la idea de que las aflicciones de la vida humana, incluidas las dificultades materiales y espirituales, son parte esencial del proceso de evolución. Las dificultades y el sufrimiento no deben verse como castigos aleatorios o mala suerte, sino como una consecuencia natural de acciones pasadas, tanto en esta vida como en las anteriores. La misericordia, por tanto, se convierte en un modo de aliviar el sufrimiento ajeno y también de aprender a afrontar el sufrimiento personal, reconociéndolo como una oportunidad para la mejora del alma. Al inicio del capítulo, Kardec explica que muchas de las aflicciones y dolores que vive una persona son expiaciones por errores cometidos en vidas pasadas. La idea de que el sufrimiento tiene carácter de justicia es central en la doctrina espírita. Dios no castiga a las criaturas arbitrariamente, sino que permite que las consecuencias de sus acciones las sigan hasta que paguen las deudas espirituales. Estas aflicciones funcionan como instrumentos de purificación, corrigiendo errores del pasado y ayudando al espíritu a evolucionar. Kardec profundiza esta idea explicando la ley de causa y efecto, que rige todo el proceso de evolución espiritual. Todo lo que sucede en la vida de una persona tiene una causa, ya sea de esta o de vidas pasadas, y el dolor que siente es proporcional al error cometido. El espíritu que causa sufrimiento a otro ser humano, ya sea mediante palabras, acciones o pensamientos, puede, en otra encarnación, sufrir como resultado de esa acción. La pérdida de la visión se utiliza como ejemplo para ilustrar este concepto, indicando que alguien que usó su visión para dañar a otros puede perder la suya como forma de expiación. Kardec refuerza que, comprendiendo la causa espiritual de las aflicciones, el ser humano puede alcanzar una visión más amplia del sufrimiento, aceptándolo con más serenidad y resignación. Así, comienza a percibir las dificultades como medios de crecimiento y superación espiritual, en lugar de verlas como injusticias o castigos incomprensibles. Uno de los puntos más profundos e interesantes del capítulo es la reflexión sobre la ceguera, que Kardec presenta como una poderosa metáfora del sufrimiento espiritual. La ceguera física suele interpretarse como un castigo o una maldición, pero el autor propone una lectura diferente. La ceguera, en determinados casos, puede ser una verdadera bendición espiritual. Esto se debe a que al perder la visión física, el individuo se ve obligado a centrarse en aspectos superiores de la vida espiritual, alejándose de las distracciones del mundo material y las tentaciones del ego. Sin embargo, esta interpretación no significa que la ceguera sea deseable o que sea un castigo que Dios impone sin razón. Por el contrario, Kardec sugiere que la pérdida de sentido puede ser una elección del propio espíritu, que opta por esta forma de expiación en un proceso de arrepentimiento por los errores cometidos en el pasado. Así,
La ceguera se convierte en una forma de purificación y un medio para que el espíritu se acerque a Dios, libre de las distracciones terrenales. La verdadera luz, según Kardec, no es la que ilumina los ojos materiales, sino la que ilumina el corazón y el alma. También se explora el concepto de pena de represalia, que se relaciona con el principio de justicia divina. Kardec explica que cuando alguien pierde la visión como consecuencia de acciones pasadas, esto puede interpretarse como una forma de pena de represalia, es decir, la persona sufre una consecuencia proporcional al daño que causó al otro, como una forma de aprendizaje y redención. En este contexto, el dolor y el sufrimiento que siente una persona no son vanos, sino que tienen una clara función de corregir un error cometido, ayudando al alma a evolucionar espiritualmente. Uno de los aspectos más importantes del capítulo es la idea de que el sufrimiento es una herramienta de purificación. Kardec enfatiza que las pruebas y tribulaciones que enfrentamos son importantes para nuestro progreso espiritual. El sufrimiento no es un mal en sí mismo, sino una oportunidad para que los seres humanos sean mejores, más compasivos y más cercanos a Dios. El dolor, ya sea físico o emocional, tiene la función de enseñarnos a valorar la bondad, el perdón y la paciencia, características esenciales para la ascensión espiritual. Aceptando las dificultades con resignación y fe, una persona puede transformar el dolor en un medio de crecimiento y superación. Kardec destaca también que la práctica de la misericordia, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es fundamental en este proceso de purificación. La misericordia no es solo un acto de bondad, sino una forma de transformar el sufrimiento en una experiencia de aprendizaje y evolución. Otro punto importante que se aborda en el capítulo es la fe como fundamento esencial para afrontar el sufrimiento. Kardec explica que, teniendo fe en Dios y en la justicia divina, el ser humano puede encontrar consuelo y esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. La fe permite al individuo ver más allá de las dificultades inmediatas y comprender el sufrimiento como parte de un plan mayor, dirigido al crecimiento espiritual. Además, Kardec insta a aceptar las pruebas con paciencia y confianza, ya que, al final, siempre conducen a la elevación espiritual. La idea de que las dificultades y el sufrimiento son temporales y que la vida espiritual continúa después de la muerte es un consuelo fundamental para quienes enfrentan grandes tribulaciones en la vida. El capítulo 8 del Evangelio según el Espiritismo es una obra maestra de Allan Kardec, pues expone claramente la relación entre aflicciones, misericordia y evolución espiritual. Al interpretar las dificultades de la vida como expiaciones y oportunidades de crecimiento, el autor ofrece a los lectores una visión más profunda del sufrimiento humano y las leyes espirituales que gobiernan la vida y la muerte. La misericordia, la fe y la aceptación de las pruebas se presentan como caminos de elevación espiritual, transformando las dificultades en oportunidades para acercarse a Dios. El capítulo también hace una profunda reflexión sobre el valor de la ceguera y el sufrimiento físico como formas de purificación espiritual, enfatizando que las leyes divinas son justas y que, a través del dolor, el espíritu puede redimirse y alcanzar la verdadera luz del corazón. Si te gustó este contenido y crees que las lecciones sobre la misericordia, el sufrimiento y la evolución espiritual pueden ayudar a otras personas, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Tu suscripción nos ayuda a traerte más vídeos como este. No pierdas la oportunidad de aprender más sobre la relación entre el sufrimiento y el crecimiento espiritual. Únase a nosotros en este viaje de conocimiento y evolución.